Hoy vamos a hablar de los precios de los bienes raíces desde el punto de vista del inversionista y también desde el punto de vista del arrendatario. ¿Qué va a pasar? Especialmente vamos a hablar de Estados Unidos, pero también de lo que está pasando y las tendencias en otros países de América Latina desde el punto de vista del inquilino y desde el punto de vista del inversionista y cómo protegerte o prepararte a utilizar esta situación a tu favor. Desde 1967 se observan varios picos en la oferta y la demanda de los bienes raíces. Pero lo que sabemos es que en Estados Unidos, por lo menos, estamos con la oferta más baja de bienes raíces en los últimos 40 años. Y no es secreto que la oferta de bienes raíces cada vez es más baja. Cuando sale una casa al mercado, hay filas de personas esperando y ofertas que sobrepasan con creces el precio que la persona pide para venderlo. ¿Qué ocurre? No hay sorpresa. Bajan los inventarios, aumentan los precios. Además, como los intereses han estado tan bajos, están comenzando a subir, pues la gente compra más casas y eso también contribuye a bajar el inventario. Otro aspecto es la movilidad de las personas. En últimas, en Estados Unidos hoy estamos por 5 millones debajo del nivel de unidades que se requieren. Keypoint nos dice que desde el 2012 en Estados Unidos se formaron 12.3 millones de nuevas familias, pero solo que se construyeron 7 millones de casas nuevas. La construcción de casas nuevas es la más baja desde 1995, lo que significa que eso aunado al crecimiento de población, a la disminución del inventario, a la baja oferta de vivienda, va a resultar una crisis, pero la crisis no es como todo el mundo piensa, como la del 2008, que se va a caer el mercado. No, la crisis es todo lo contrario, es el aumento de precios. Algunas personas dicen, pero es que están subiendo las casas, voy a esperar a que bajen. No van a bajar. Por lo menos en Estados Unidos van a seguir subiendo. Porque te voy a dar unas características de cuáles son las causas del problema, cuáles son los efectos del problema y cuáles son las soluciones del problema. Por lo menos desde el punto en que yo lo veo. Las causas del problema del aumento de renta y del aumento de precios, que eso lo estamos viendo en toda América Latina, aunado también con la inflación. Ya en algunos otros videos he hablado de la inflación, pero además de la inflación, estos factores también inciden en el aumento de los precios de las propiedades. Entonces, ¿cuáles son las causas? El crecimiento de la población, como lo dijimos, el aumento del precio de la tierra, como hay más gente, como hay más movilidad, como las ciudades están creciendo, como hay más personas yendo a vivir al campo o fuera de la ciudad. Todo eso va haciendo que la tierra aumente, el aumento de los costos de construcción y eso, la guerra de Ucrania, la pandemia, el cambio de las reglas de juego en la globalización ha hecho que los precios se suban, los materiales de construcción no solamente suban, sino sean más difíciles de conseguir. Entonces, todo esto hace que si suben los materiales, si hay más gente comprando, pues obviamente suben los precios de los inmuebles y también de la renta. Entonces, vienen los efectos. Los efectos en eso son el aumento de los precios de los inmuebles, que lo estamos viendo en forma increíble, el aumento de los precios de la renta, que es absurdo lo que está subiendo la renta, que eso lleva a más pobreza, a menos viviendas para estudiantes, a menor calidad de vida, a más hacinamiento. Me ha llamado la atención, yo vivo cerca de Orlando y en Orlando, en uno de los barrios, en un barrio muy bueno, muy comercial, ya vemos personas en la calle, viviendo en la calle, en el carrito del supermercado, que de golpe se veía uno, pero ya está empezando a pasar en varias ciudades lo que vemos en California, que la gente en los andenes está construyendo todos para vivir. Y todo eso son por los precios de la vivienda que está llevando familias enteras. No es solamente la persona que tiene los problemas de adicciones o que tiene problemas mentales que vive en la calle, sino problemas de personas que no tienen con qué pagar una renta porque la vida ha subido tanto que no tienen la capacidad de hacerlo. Ahora, ¿cuáles son las soluciones de eso? Primero, los gobiernos tienen que involucrarse, y lo vemos en algunos países de América Latina,
Y aquí en Estados Unidos, en algunos condados y en algunos estados, en soluciones mucho más agresivas para promover la construcción y apoyar los programas de construcción. Segundo, el control de la renta, que no existe en todos los estados. Pero, por ejemplo, yo estoy en la Florida, donde no hay control de la renta. Es desproporcionada la forma como está subiendo la renta. Entonces el gobierno tiene que empezar a controlar la renta, pero si controla la renta también desestimula la inversión y hace que sea más difícil que la gente arriende. La solución real es que haya más apoyo a los inquilinos y haya más vivienda. Eso no depende de los inversionistas, depende de los gobiernos, pero en últimas es una solución y estamos viendo países, por ejemplo, en Colombia o en México, donde subsidian los intereses para que las personas puedan adquirir su vivienda y lo subsidian durante varios años en una forma sustancial. Eso está muy bien. El subarriendo de habitaciones es otra forma que a nivel individual se puede hacer. Digamos, muchas personas se están ayudando, arrendando habitaciones, ya sea por corto plazo, a largo plazo o por Airbnb, que es una posibilidad increíble. O también la división de los espacios grandes. Entonces, si tenemos un garaje o salas grandes o una casa grande que se pueda convertir en varios apartamentos, la división de espacios grandes que se puedan convertir en espacios de apartamentos. Pero en últimas, lo más importante es mantener la calma, tener la organización financiera, siempre gastar menos. Yo parezco de verdad con la cantaleta, pero es lo que funciona, eso es una ciencia, gastar menos de lo que yo gano, pagar toda la deuda mala. Si tengo ahorros, pague la deuda mala. Una vez pague mis deudas, lo puedo ahorrar y eso empezar a ahorrarlo para una cuota inicial. Que están caras las viviendas, van a estar más caras. Comprométete. No dejes que la loca de la casa te paralice, porque una de las cosas del miedo es que nos lleva a tomar decisiones emocionales. Mantén la visión, enfócate. Por eso mi libro, Un inmueble al año no hace daño, para que tú, aquí encuentras el link para que lo compres, porque en realidad es una forma muy económica de empezar a educarte de cómo tú puedes utilizar esta crisis para tu favor, para realmente pasar de inquilino a propietario y de propietario a inversionista. Y eso lo puede hacer cualquier persona. Tenemos cientos de videos, ya más de 300 videos en nuestro canal. Y suscríbete si no te has suscrito, en donde hablamos de cómo personas de todas las condiciones, jóvenes, viejos, con educación, sin educación, inmigrantes, no inmigrantes, han logrado transformar su vida financiera. Entonces, no olvides que tienes todo lo que necesitas para cambiar tu vida, que lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Te invito a nuestro próximo video y aquí están los links. Y tengo una cuenta de Telegram para que te inscribas también y te mando mensajes con frecuencia.